Cuando tenía 16 años, me hice una promesa en silencio. Nunca dependería de nadie para salvarme. Ni de mis padres, ni de mis profesores, ni de alguna oportunidad mágica que cayera del cielo. Solo de mí. Esa promesa moldeó cada decisión que tomé después. Aunque nadie a mi alrededor lo notara ni le importara entonces, especialmente a mis padres. Si les hubieran preguntado por mí en aquella época, yo era el callado. El chaval que siempre tenía la cabeza metida en el ordenador. El que no entendía cómo funciona el mundo. Mientras tanto mi hermano, Aarón, caminaba como si hubiera nacido con una corona puesta. Cada cumpleaños era su coronación. Cada cena una exhibición de su supuesta brillantez. Y mis padres aplaudiendo más fuerte que nadie. Me llamo Carl. Ahora tengo 24. Pero esta historia empieza unos años atrás, cuando acababa de cumplir 21. Para entonces ya había pagado mis préstamos estudiantiles. Sí, todos. Había comprado mi primera casa al contado. Nada ostentoso, solo un sitio pequeño en las afueras. Y había hecho crecer mi negocio de comercio electrónico hasta convertirlo en algo de lo que podía sentirme orgulloso. 6 cifras de facturación, unos cuantos colaboradores por cuenta propia trabajando conmigo y el tipo de libertad con la que la mayoría de gente de mi edad solo soñaba. No era ostentoso. No lo publicaba. Bajaba la cabeza y trabajaba, porque en el fondo sabía que si me detenía a celebrar, alguien intentaría quitármelo. Resultó que tenía razón. Criarse en un pueblo pequeño significa que todo el mundo sabe lo de todo el mundo, sobre todo cuando llevas un apellido como el nuestro. Mi padre, Martín, era jefe regional en una empresa de suministros para la construcción. Llevaba su cargo como si fuera una medalla de honor. Mi madre, Cheryl, iba y venía entre trabajos a tiempo parcial y ser la animadora a tiempo completo de las ambiciones de Aarón. Aarón, 2 años mayor que yo, siempre fue el hijo prodigio. Mis padres bromeaban diciendo que Aarón había salido del vientre con una sonrisa ganadora y una beca bajo el brazo. No importaba que suspendiera asignaturas, que destrozara 2 coches o que una vez dejara al límite la tarjeta de crédito de mi padre en unas vacaciones de primavera a las que ni siquiera debía haber ido. Cada vez encontraban la manera de restarle importancia. Solo está encontrándose a sí mismo, decían. Ha nacido para cosas grandes. Y yo, el plan de reserva, el hijo invisible. Aún recuerdo una cena de acción de gracias, no mucho antes de que todo estallara. Estábamos en casa de mis padres, el pavó a medio trinchar, mi madre ya con una copa y media de vino de caja. Aarón acababa de volver de probar una idea de startup en Los Ángeles que, como era de esperar, terminó con él durmiendo en el sofá de alguien y suplicando volver a casa. Mis padres lo recibieron como a un héroe de guerra. Durante la cena, mi padre levantó la copa. Por los nuevos comienzos, dijo mirando directamente a Aarón. Sabemos que tu próximo capítulo va a ser grande. Aarón esbozó una sonrisa y chocó su copa. Yo no dije nada. Nadie brindó por mí cuando compré mi casa. Nadie lo mencionó siquiera. Y lo sabían. Se lo dije meses antes, mandé fotos, les ofrecí invitarles. No recibí respuesta. Pero Aarón vuelve con 2 bolsas de deporte y cobradores a sus espaldas y, de repente, es el ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Intenté que no me afectara. De verdad lo intenté. Llevaba años construyendo mi negocio, aprendiendo SEO, aprovisionamiento, atención al cliente. Cada noche en vela, cada fiesta perdida, cada pequeña victoria la celebraba en silencio, solo, en mi piso. Pensé que quizá, solo quizá, eso bastaría por fin para ganarme un poco de respeto. Pero debería haberlo sabido. En nuestra casa, el esfuerzo no importaba. Los resultados no importaban. Lo que importaba era la imagen, el encanto, el drama, y de eso Aarón iba sobrado. Una semana después de Acción de Gracias, mi madre me llamó. Su tono era raro, tenso, ensayado. Me preguntó si podía pasar por casa para hablar. Supuse que tenía que ver con Aarón. Tal vez querían que le ayudara a encontrar un trabajo o que hiciera de referencia. Estaba acostumbrado a ser el arreglador silencioso, el fantasma entre bastidores. Pero cuando llegué supe que algo no iba bien. Mi padre estaba en su butacón, con los brazos cruzados y la tele en silencio.
Aarón en el sofá en chándal con esa cara de suficiencia de quien cree conocer un secreto. Mi madre llevaba esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo que sabía que me molestaría. Señaló la mesa de la cocina. ¿Por qué no nos sentamos? Recuerdo lo despacio que me moví. El aire pesaba, como si algo estuviese a punto de cambiar. Me senté. Mi madre tomó aire. Y entonces lo soltó. Nos gustaría que ayudaras a Aarón con una pequeña inversión. La palabra quedó flotando como un mal olor. Inversión. Como si yo fuera un inversor ángel al que podían engatusar para salvar su barco hundido. Parpadeé. ¿Qué clase de inversión? Aarón se inclinó hacia adelante. Tengo esta idea. Es como un servicio de cajas por suscripción, pero de gadgets. Ya sabes, caja sorpresa. Podemos venderlo a universitarios. Pocos gastos, márgenes altos. Lo miré a él y luego a mis padres. ¿Y queréis que lo financie yo? Mi padre carraspeó. No financiar exactamente. Solo ayudarle a empezar. ¿Te ha ido bien, Carl? Te has hecho un buen futuro. Es hora de devolver algo. ¿Devolver algo? Como si me hubieran regalado lo que tengo. Como si los correos de clientes a las 3 de la mañana, las jornadas de 14 horas, las noches de ramen en la universidad no significaran nada porque no lo había hecho como tocaba. Lo siento, dije despacio, intentando mantener la calma, pero no estoy en posición de tirar dinero a una idea vaga sin plan de negocio. Aarón puso los ojos en blanco. No es vaga. Tengo contactos. Conozco a gente. Llevas 2 semanas aquí, dije, viviendo en la habitación de invitados. Error. Vi cómo se le endurecía la cara a mi madre. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre apoyó la mano sobre la mesa. Carl, solo te pedimos que eches una mano a tu hermano. La familia se apoya. Me mantengo solo desde los 18, me levanté. Así me enseñasteis, ¿no? No contestaron y me fui. Pensé que ahí acabaría todo. Imaginé que me harían sentir culpable, que quizá mandarían unos mensajes pasivo-agresivos y pasarían página. Como siempre. Pero no sabía lo desesperados que estaban a punto de ponerse. No sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su niño de oro. Porque la siguiente vez que los vi fue en el juzgado, pero eso sería adelantar acontecimientos. Hay más que contar. Mucho más. La guerra silenciosa que empezó con un favor y se convirtió en una emboscada legal en toda regla. La traición, las mentiras. El momento en que comprendí que mis propios padres estaban dispuestos a destruirme solo para apuntalar al hijo que nunca movió un dedo, y cómo decidí por fin dejar de poner la otra mejilla. No llamaron a la puerta. Era un miércoles por la noche y lo recuerdo bien porque era noche de inventario, la parte menos glamurosa del negocio, pero la más esencial. Cada semana sacaba cajas del almacén, escaneaba y reempaquetaba productos, preparaba pedidos para mis partners de logística. Aquella noche estaba con las etiquetas de envío hasta los tobillos cuando oí abrirse la puerta de entrada. Al principio pensé que lo imaginaba. Vivía solo. Nadie tenía llave. Luego escuché el clic inconfundible del cerrojo cerrándose y un murmullo bajo. 3, quizá 4 voces. Y una de ellas era la de Aarón. Doblé la esquina rápido con el corazón a 1000. ¿Pero qué? Mis padres estaban en el recibidor. Aarón detrás con su sonrisita como si aquello le perteneciera. Y mi padre con una carpeta manila bajo el brazo. Y esa mirada de superioridad que se ponía cuando me sermoneaba sobre la actitud de pequeño. Mi madre me dedicó una sonrisa apretada, como si aquello fuera una visita familiar sin más y no una entrada por la fuerza. ¿Cómo habéis entrado? Pregunté atónito. Con la llave, dijo mi madre como si nada. Como si la copia de emergencia que les di años atrás, cuando aún pensaba que teníamos una relación mínimamente sana, fuera una invitación abierta para entrar cuando quisieran. Extendí la mano. Devolvedla. Ahora. Vaciló, luego rebuscó en el bolso y la dejó caer en mi palma como una cría a la que pillan robando. Pero no era solo eso. Era su mirada. No estaba avergonzada.
Estaba decepcionada de mí. ¿Qué hacéis aquí? Pregunté, más cansado que enfadado. Aarón se encogió de hombros y se adentró en el salón como si fuese suyo. Intentamos ser educados. Nos cerraste la puerta en las narices. Ahora lo hacemos como toca. ¿Cómo toca? Repetí, entornando los ojos. Mi padre dejó la carpeta en la isla de la cocina y la deslizó hacia mí. Es hora de hablar en serio, Carl, sobre lo que le debes a esta familia. No abrí la carpeta. Aún no. Estaba demasiado ocupado preguntándome si estaba soñando. Estáis en mi casa sin permiso. Tenéis 5 segundos para explicarme por qué no debería llamar a la policía. Ay, por favor, dijo mi madre como si dramatizara. Estás actuando como un extraño. Me pregunto por qué solté. Lee los papeles, dijo mi padre señalando la carpeta. La abrí. Al principio no caí. Lenguaje legal, nombres, cifras. Una demanda a su nombre contra mí. Y de pronto las palabras me golpearon como una bofetada. Ocultación fraudulenta de activos, uso indebido de inversión familiar, enriquecimiento injusto en perjuicio del hermano. Me quedé mirando la hoja. ¿Qué demonios es esto? Aarón dio un paso con los brazos cruzados. Es lo que pasa cuando mientes sobre de dónde salió el dinero. No he mentido sobre nada. Anda ya, rodó los ojos. Todos sabemos que no levantaste este negocio desde cero. Usaste el dinero que dejó el abuelo, ¿a que sí? Se me cayó la mandíbula. ¿Lo dices en serio? Sonrió como un gato que acorrala a un ratón. ¿Crees que no vi cómo de repente te pusiste muy cómodo con el e-comerce justo el año en que murió el abuelo? Ahí fue cuando explotó tu curro paralelo. Admítelo. No recibí ni un céntimo de la herencia del abuelo, dije atónito. Lo dejó todo a la abuela. Ella lo dejó claro. Sí, siempre tuvo debilidad por ti, dijo mi madre en voz baja. Aunque quien necesitaba ayuda era Aarón. A ver si lo entiendo, dije despacio. Os coláis en mi casa, me lanzáis acusaciones falsas y ¿qué? ¿Queréis que admita que robé dinero que jamás toqué? Queremos lo que es justo, dijo mi padre con firmeza. Aarón lo está pasando mal. Tú claramente te estás beneficiando. Es hora de equilibrar la balanza. Ahí estaba. La máscara cayó. Esperaba manipulación, quizá chantaje emocional, pero, ¿una demanda contra su propio hijo? Algo se quebró en mí. Años de ser ignorado, de que me hablaran con condescendencia, de ser tratado como un figurante en la historia de Aarón. Todo hirvió a la vez. ¿Queréis equilibrar la balanza? Dije con la voz temblorosa. Hablemos de balanzas. De los 2 coches que le comprasteis antes de cumplir los 20. De cómo le avalasteis préstamos, le pagasteis las tarjetas, lo dejasteis volver a casa. Y cada vez que fallaba, le dabais todo. ¿Y yo? Jamás os pedí un euro porque siempre estuvisteis demasiado orgullosos. Porque tenías que ser así, saltó mi madre. Porque no me dejasteis otra, grité. Nunca ofrecisteis nada. Nunca creísteis en mí. Ni siquiera preguntasteis qué estaba construyendo. Y ahora que ha funcionado, ¿pensáis que os debo algo? Un segundo de silencio. Luego Aarón murmuró. No tendrías futuro sin esta familia. Apreté los puños. ¿Te refieres a la familia que me está demandando? Mi padre dio un paso. Puedes evitar todo esto. Si ayudas a tu hermano a ponerse en pie, retiramos la demanda. Borrón y cuenta nueva. ¿Te refieres a entregar mi dinero para que no me arrastréis por el barro? No respondió. Cogí la carpeta y se la lancé de vuelta. Fuera. Ahora. Mi madre parecía querer discutir. Mi padre parecía querer golpear la pared. Aarón no dijo nada, se dio la vuelta y se fue con ese andar chulesco de quien cree que ha ganado. Pero no habían ganado. Habían encendido la mecha. En los días siguientes empezó a llegar la resaca. Primero una carta de su abogado confirmando que seguirían adelante. Luego llamadas de la familia lejana, tíos, primos, incluso vecinos a los que no veía desde hacía años.
De repente querían saber de mí tras haber oído cosas. La rumorología giraba a toda velocidad. Y en todas partes yo era el villano. Intenté seguir centrado. El negocio seguía funcionando, los pedidos seguían entrando. Pero no podía ignorar la sensación de que todo estaba envenenado. Cada notificación de correo parecía una citación. Cada mensaje familiar, una trampa. Dejé de dormir. Empecé a revisar la puerta 3 veces cada noche. Y 3 semanas después de la irrupción, recibí el correo que lo hizo todo real. Era del banco, una de mis cuentas de empresa, bloqueada a la espera de una investigación vinculada a un litigio. Se me heló el corazón. Hice clic con los dedos temblando. No había hecho nada mal. Pagaba mis impuestos, llevaba la contabilidad limpia. Pero ahora, gracias a sus acusaciones sin base, me trataban como a un delincuente. Llamé al banco. Fueron amables pero firmes. El bloqueo seguiría hasta que el asunto se resolviera en el juzgado. Aarón dijo que lo haría justo. Me estaba arrastrando al fango y mis padres le tendían la cuerda. Pensé que no podía ir a peor. Pero entonces descubrí algo que me heló la sangre. Aarón no solo había presentado la demanda. También había solicitado una orden de alejamiento contra mí, alegando que lo había amenazado. Decía que yo era errático, hostil y un peligro para su seguridad. Miré la copia incrédulo. El momento no era casual. Intentaba pintarme como inestable para que el juzgado creyera su versión y no la mía. Era asesinato de carácter, puro y duro. Una campaña de difamación construida sobre mentiras y financiada por quienes solían arroparme por la noche. Ese fue el punto de ruptura. Ya no iba de dinero. Ni siquiera de la demanda. Iba de principios, plantar cara a quienes habían usado el amor como correa y esperaban que yo les diera las gracias por ello. No iba a pactar. No iba a disculparme. Y no iba a dejar que reescribieran mi vida. Querían guerra. Bien, la tendrían. Y el primer disparo sería contra el secreto que creían que yo no sabía. El esqueleto financiero en su armario. La vista por la orden de alejamiento fue un lunes por la mañana, a principios de primavera. Salía el sol, pero apenas lo noté. No había dormido la noche anterior. Demasiada tensión, demasiada rabia, demasiados escenarios catastróficos en bucle en mi cabeza. Mi abogado, un tipo llamado Miles al que llegué por un amigo de un amigo, me aseguró que el caso era flojo. Esto no va a ninguna parte, dijo. Los jueces huelen el drama fabricado a kilómetros. Aún así me temblaban las manos al entrar en el juzgado. No me asustaba perder la orden de alejamiento. Me asustaba lo que significaba que Aarón estuviera dispuesto a llegar tan lejos. Que mis padres estuvieran dispuestos a jurar bajo juramento que yo era violento, inestable y un peligro para mi propio hermano. Que le estuvieran dictando lo que debía decir. Lo sentía en las tripas. Sus nombres no aparecían en el documento, pero sus huellas estaban por todas partes. Aquella mañana se presentaron todos. Aarón entró con una americana que no le quedaba bien, interpretando a la víctima de una vendetta mafiosa. Mis padres se sentaron detrás, como su equipo de apoyo personal. Mi madre secándose lágrimas falsas. Mi padre frunciendo el ceño como si yo hubiese mancillado el apellido. Cuando la jueza desestimó el caso a los 20 minutos, citando falta de pruebas y un claro ánimo de represalia económica, se hicieron los sorprendidos. Aarón incluso intentó hablar después del golpe de mazo, como si pudiera convencerla de cambiar de idea. Pero aquello había terminado. Y sin embargo no sentí alivio. Me sentí vacío. Porque aunque gané sabía que esto no había acabado. La orden no era el verdadero ataque. Solo una distracción. Un golpe a mi reputación para ablandarme antes de la demanda. Y funcionó. No en el juzgado, sino en mi cabeza. Volví a casa aquel día, me senté en el suelo del salón y miré las cajas sin abrir apiladas junto a la pared. Por primera vez en años, no quise trabajar. No quise pelear. Me quedé en silencio sintiendo que había perdido algo que no sabía nombrar. El mes siguiente todo se estancó. Mis cuentas de empresa siguieron parcialmente bloqueadas.
Trasladé parte de la operativa a una cuenta de respaldo, pero el daño ya estaba hecho. Mi flujo de caja cayó. Se me secó el presupuesto de anuncios y los plazos de preparación y entrega se alargaron. Los clientes lo notaron, algunos se fueron. Uno de mis proveedores estrella me dejó alegando riesgo reputacional. Intenté explicarlo, intenté aguantar, pero cuanto más empujaba, más sentía que me hundía en un barro que habían echado otros. Perdía el equilibrio, no solo financiero, también mental. Y entonces llegó el peor golpe. Un jueves por la tarde me llamó el casero del almacén que alquilaba, no llegaría a 800 pies cuadrados, pero era el corazón de mi operación. Demasiado ruido legal, dijo. Tengo otros inquilinos. No puedo permitirme dramas. Supliqué. Ofrecí pagar 3 meses por adelantado. No cedió. Colgué y me quedé mirando la pared. Ese fue el momento. Tocar fondo. No fue dramático ni de película, fue frío, quieto. Como si algo dentro de mí por fin se soltara y se alejase. Llevaba 3 años construyendo algo que funcionaba, algo honesto, algo mío. Y en menos de 2 meses, las personas que me criaron casi lo destruyen. Podría haberme rendido. Lo pensé. Incluso empecé a redactar una carta al juzgado aceptando un acuerdo a la baja, lo justo para que me dejaran en paz. Pero no la envié porque esa noche recibí un mensaje de alguien de quien no sabía nada desde hacía más de una década. Se llamaba Elise. Fue mi vecina cuando éramos críos. Jugábamos al pilla-pilla en el patio trasero, montábamos en bici por la urbanización. Perdimos el contacto cuando se mudó al empezar la secundaria. No había pensado en ella en años y allí estaba, escribiéndome por LinkedIn. Hola, Carl, escribió. Vi tu nombre en una publicación y me quedé de piedra. Me acordé de ti del barrio. Siento lo de la demanda. Solo quería decirte, no dejes que te quiten lo que has construido. Siempre fuiste el listo, el callado. Pero todos lo sabíamos. Leí ese mensaje una y otra vez. No porque arreglara nada, sino porque me recordó quién había sido. El chaval que se quedaba hasta tarde viendo vídeos de YouTube para aprender a programar, que una vez vendió velas caseras puerta a puerta por diversión. El chaval que hacía cosas aunque nadie prestara atención. Y de repente me di cuenta, eso no podían quitármelo. Podían congelar cuentas, esparcir mentiras, presentar demandas, pero no podían tocar la parte de mí que sabía construir. Así que esa noche me levanté. Fui al almacén, limpié la pizarra y empecé de cero. Reconstruir, rebrandear, relanzar. Empecé pequeño. Tenía unos pocos cientos en efectivo. Apenas para una campaña en Facebook. Así que aposté por lo orgánico. Reddit, Reels de Instagram, clips de TikTok. Rebrandeé mi producto más vendido con otro nombre, una estética más limpia y una voz más personal. Monté una tienda nueva en Shopify usando una VPN, y una sociedad limitada nueva en otro estado. Me quedé hasta las 3 cada noche. Hice llamadas, escribí copy y aprendí más de optimización web en 3 semanas que en el año anterior, y empezó a funcionar. Lento, discreto, pero funcionó. Mis mensajes privados se llenaron de clientes preguntando dónde estaba la marca anterior y dándome las gracias cuando respondía en persona. Uno de ellos era un youtuber que acabó reseñando el producto. Ese vídeo explotó. Los pedidos se triplicaron en una semana. Mientras tanto, la demanda se estancó. Mi abogado presentó una moción de desestimación. Su equipo intentó enmendarla. La jueza fue aplazando vistas un mes, luego otro. Eso me dio tiempo para recuperarme, tiempo para prepararme. Porque mientras ellos estaban ocupados tejiendo cuentos de hadas sobre cómo yo había robado el futuro que le correspondía a Aarón, yo estaba ocupado recopilando recibos, no solo empresariales, también familiares. Los registros fiscales de los que hablé, no fue fácil, pero eran reales. Mi abuela, antes de morir, me había enviado una carpeta manila propia cuando aún vivía sola. Dentro había copias del fideicomiso que había creado tras la muerte del abuelo. Y aquí estaba la clave. Aarón había recibido un pago grande suficiente para saldar la universidad, montar un negocio o comprar una casa. Pero no lo hizo. Lo quemó. Apuestas, bares, viajes, timos de cripto,
todo desapareció en un año. Y él lo sabía. Mis padres lo sabían. Pero nunca esperaron que yo me enterara. También encontré un buzón de voz de mi abuela. Lo dejó unas semanas antes de morir. Su voz era frágil, pero clara. Espero que estés bien, Carl. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Ojalá los demás vieran lo que yo veo. Sigue adelante. Y recuerda, no dejes que te hagan sentir culpable para salvar a quienes nunca intentaron salvarse a sí mismos. Lo escuché en bucle la noche que lo transcribí como prueba. Porque ahora tenía motivo. Ahora tenía pruebas. La marea estaba cambiando, pero no se lo conté a nadie. Me quedé callado. Seguí construyendo. Trasladé toda la operación al garaje de un amigo temporalmente. Él tenía un tostadero de café y me dejó usar su trastienda para los envíos. Desaparecí un tiempo. Sin publicaciones, sin actualizaciones, ni siquiera a la familia extendida. Les dejé creer que estaba perdiendo. Les dejé contar que la verdad me estaba alcanzando. Y mientras tanto observaba, esperaba, me preparaba para la siguiente fase. Porque tarde o temprano llegaría el juicio. Y cuando llegara, no solo me defendería. Desmontaría todo lo que habían levantado. No por venganza, al menos no del todo, sino porque hay gente que solo aprende cuando dejas de permitirles escribir tu historia y les entregas una copia de la verdadera. Y créeme, yo estaba escribiendo cada palabra. No sabían que tenía el expediente. Eso lo hizo delicioso. Los documentos del legado de mi abuela, los que encontré en esa carpeta que me envió antes de morir, no eran simples recuerdos. Eran un plano, una línea temporal, un recibo. Ese tipo de cosas que mis padres suponían que jamás verían la luz. Al fin y al cabo, Aaron había arrasado con ese dinero antes de que la tinta del cheque se secara. ¿Quién iba a acordarse? ¿A quién le iba a importar? Pues a mí. Escaneé todo, destaqué las cifras clave. El fideicomiso, los detalles del desembolso, el hecho de que a Aaron le habían entregado 75.000 euros a los 22, con la condición de usarlo para crecimiento a largo plazo. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. No recibí un céntimo. Lo mejor, mi abuela había escrito a mano una nota al dorso de la última página. 6 palabras con su caligrafía ondulada: Carl no lo necesita. Él construye. 6 palabras que destruyeron todo el relato que mis padres habían construido. 6 palabras que convirtieron el melodrama de Aaron en lo que realmente era, una herencia despilfarrada, no robada. Un futuro que él mismo quemó. Pero no lo hice público. Aún no. La demanda seguía arrastrándose. El abogado de mis padres seguía intentando retrasar vistas, lo cual me venía de perlas. Cada semana que pasaba me daba tiempo para hacerme más fuerte, y a ellos más cuerda para colgarse. Mientras ganaban tiempo empecé a escarbar. No solo por registros legales o extractos bancarios, por personas. Hay algo curioso en los pueblos pequeños, la gente habla. Sobre todo cuando eres educado. Sobre todo cuando eres discreto. Contacté con una vecina de toda la vida, la señora Delany, que vivía enfrente cuando crecíamos. Se acordaba de todo, el día que Aaron cobró el cheque, el coche nuevo que apareció en la entrada una semana después, las fiestas, las broncas con mi padre cuando el dinero se acabó. Siempre dije que lo malgastaría, me contó tomando té. Tu abuela no era ciega, ¿sabes? Solo que no quería hacer sufrir a tu madre. Ni siquiera tuve que pedirle una declaración. La ofreció. La voz corrió. Pronto tenía un pequeño dossier de mensajes, textos, incluso fotos. Aaron en Ibiza con una copa de champán, Aaron en un barco, etiquetado en el Instagram de un colega, sosteniendo una botella de Grey Goose y haciendo una peineta. Las fechas todas dentro de los 12 meses siguientes al pago del fideicomiso. Pintaba un cuadro ruidoso, ridículo, innegable. Pero no era mi única carta. Me quedaba otra, que requería algo de mano izquierda. Al primero al que llamé fue a Jenkins. Había sido nuestro contable familiar cuando mis padres aún presentaban los impuestos en condiciones. No lo veía desde hacía años, pero me recordó al instante. Carl, eras el callado, ¿no? El educado. Necesito un favor.
No estaba seguro de que aceptara, pero cuando le conté lo que pasaba, la demanda, la orden, las acusaciones, se quedó muy callado. Me dijeron que les habías robado, dijo al cabo de un momento. Que ocultabas algo grande. Pero no me lo creí. ¿Por qué? Porque yo les hice la renta el año de la distribución del fideicomiso. Cheryl me dijo que era para el futuro de Aaron. Capital semilla para una empresa tecnológica, dijo. Lo declaré como transferencia de un trust tal como me pidió. ¿Estaría dispuesto a ponerlo por escrito? Pregunté. Pausa. Haré algo mejor. Aún tengo los archivos. Los envió a la mañana siguiente. Ahora tenía pruebas por 3 frentes, documentos del fideicomiso, testigos y registros fiscales que demostraban que Aaron recibió dinero que no habían revelado en la fase de intercambio de pruebas. Mi abogado casi se cae de la silla cuando le entregué la carpeta. Están cocidos, dijo Miles pasando páginas. Esto ya no es defensa. Esto es material para una reconvención. Asentí. Ese es el plan. Pero yo no quería solo ganar. Quería cambiar el relato. Así que empecé a preparar otra cosa, algo más público. Reconstruí mi marca con otro nombre. Dominio distinto, visuales distintos, todo distinto. Pero esta vez me apoyé en la historia, no en la demanda en sí, solo a grandes rasgos, hecho desde cero, escribí en la página sobre mí. A pulmón. Sin ayudas. Cada euro ganado con esfuerzo. No di nombres. No hacía falta. La gente lo entendió. Volvieron clientes antiguos. Llegaron nuevos. Se corrió la voz. Alguien abrió un hilo en Reddit sobre el rebranding y se hizo enorme. Así es como se vuelve a levantar uno, escribió un comentario. La ética de trabajo de este tío es brutal. Mi lista de correos se triplicó. La facturación remontó. Y yo seguí callado porque esperaba una última pieza, el siguiente movimiento de Aaron. Llegó antes de lo esperado. Miles me llamó una mañana mientras preparaba pedidos. Han presentado una moción de urgencia. ¿Para qué? Para congelar tus activos personales. Alegan que escondes dinero. Debería haberme enfadado. Debería haberme puesto nervioso. En lugar de eso sonreí. Que lo intentaran. Verás, mientras ellos jugaban a las damas, borrachos de rabia y de orgullo, yo estaba montando el tablero de ajedrez. Todo lo que poseía estaba ya protegido bajo una sociedad nueva. La casa, a un trust. El coche en renting a nombre de la empresa. Incluso mis ahorros, divididos en 2 cuentas bajo distintas sociedades holding. Miles se rió al ver los papeles. ¿Has estado ocupado? Me enseñaron bien, dije. No te fíes de nadie, ni siquiera de la familia. Contraatacamos la moción con todo, los registros fiscales, el fideicomiso, la cronología, la carta de la señora Delany, la declaración de Jenkins y un rastro completo de la evolución de mi negocio desde el día en que vendía accesorios de móvil en la residencia hasta el día en que compré la casa. Fue quirúrgico y demoledor. Pero aún no había terminado. Porque hay algo sobre la gente como Aaron y mis padres, no solo quieren dinero. Quieren control. El poder de contar la historia. La capacidad de decir nos debes y que todos lo crean. Así que planifiqué un último movimiento, algo público, algo permanente. Programé una entrevista en un podcast, uno pequeño, llevado por un emprendedor al que conocí años atrás. No era llamativo, no se haría viral, pero sería honesto. Durante 1 hora conté mi historia. No la demanda, no la venganza, la historia real. Hablé de crecer a la sombra de alguien que nunca hace nada mal. De construir un negocio por las noches mientras el resto de mi familia se reía de mí. De pagar los préstamos de la uni con trabajos paralelos. Del poder de que te subestimen. A veces dije lo más difícil no es empezar desde cero. Es empezar desde atrás, cuando quienes deberían apoyarte son los que te sujetan. El episodio salió una semana después. La respuesta fue abrumadora. Mensajes, correos, comentarios de desconocidos diciendo que se veían reflejados en mis palabras. Gente a la que su propia familia le había cortado las alas.
Gente que había tenido que pelear cada centímetro. Pero más allá de eso, la gente empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre la demanda. Preguntas para las que mis padres no estaban listos. Su abogado llamó a Miles, nervioso. Nos gustaría retomar conversaciones de acuerdo, dijo. No estamos interesados, respondió Miles. Porque ya era demasiado tarde. Ya no jugaba a la defensa. Ponía las condiciones. La siguiente vista llegó rápido. Y yo estaba listo. No solo con pruebas, no solo con aliados, sino con la verdad inamovible de que por muchas veces que intentaran reescribir mi historia, el bolígrafo seguía en mi mano. Y pronto lo usaría para poner punto final a la suya. La sala estaba más fría de lo que recordaba. No en temperatura, era ese frío aséptico, rígido. El que se te mete en la espalda cuando sabes que está a punto de ocurrir algo irreversible. Paredes beige, luces fluorescentes. Nada de música intensa, solo el zumbido de la tensión cuando todos toman asiento. Habían pasado 9 meses desde que presentaron la demanda. 9 meses desde que mis padres y mi hermano dorado decidieron que les debía la vida que él había quemado. 9 meses de mensajes ponzoñosos, cotilleo familiar convertido en arma y patéticos intentos de destruir todo lo que había construido desde los 18. Y ahora tocaba. Su lado parecía descompuesto. Aarón se sentó junto a su abogado con un traje arrugado que no sabía llevar, masticándose la mejilla como si quisiera desaparecer. Mis padres detrás, vestidos como para una colecta en la parroquia. Mi madre con perlas y tonos pastel. Mi padre forzado en una americana que ya no le cerraba. Rehusaban mirarme. Yo estaba en calma. No porque no tuviera nervios, sí los tenía. Pero era una calma rara, la que solo tienes cuando has pasado meses preparando el momento con precisión quirúrgica. Ya no queda nada por lo que entrar en pánico. Todo está en marcha. Mi abogado, Miles, ordenó papeles a mi lado. Se inclinó y susurró. Esto va a ser divertido. La jueza, una mujer severa de 1,60, pidió orden. La vista comenzó con su abogado recitando el mismo argumento rancio, que me había beneficiado injustamente de recursos familiares, que había hecho creer a mis padres que era self-made, que la vida de Aarón se había descarrilado porque yo acaparé bienes que debían compartirse. Sonaba desesperado, hueco. Luego llegó nuestro turno. Miles se puso en pie. Sin teatro ni gritos, solo hechos. Señoría, empezó, demostraremos 3 cosas. Primera, mi cliente Carl, no recibió apoyo financiero ni herencia alguna de su familia. Segunda, el hijo de los demandantes, Aarón, recibió 75.000 euros de un fideicomiso familiar, y los despilfarró de manera irresponsable. Tercera, esta demanda es un intento malicioso de extraer dinero a mi cliente mediante acusaciones falsas, después de que los propios demandantes fracasaran al gestionar sus finanzas y las de su hijo. Entonces dejó caer la carpeta. Prueba A, los documentos del fideicomiso de la abuela, que establecen con claridad que el dinero era para Aarón y solo para Aarón. El nombre de mi cliente no aparece. Prueba B, la carta notariada de Jenkins, su antiguo contable, confirmando que declaró la transferencia como distribución de un trust por instrucciones explícitas de la madre de Aarón. Prueba C, una cronología de publicaciones en redes, viajes y compras online de Aarón, desde zapatillas de diseño hasta botellas en Marbella, que encaja como un guante con los 12 meses posteriores al pago. Prueba D, un buzón de voz de la abuela, autenticado y transcrito, en el que dice sin rodeos, Carl no lo necesita. Él construye. La sala quedó en silencio. El abogado contrario intentó objetar. Desestimado. Los hechos se mantenían en pie. Luego llegó la estocada. Miles sacó una hoja de cálculo. Señoría, también hemos preparado una descomposición del crecimiento del negocio de mi cliente en los últimos 4 años. Todo es verificable. Desde su operación en el dormitorio de la residencia hasta el primer lanzamiento, hasta los registros de ventas en Shopify. Cada euro, cada factura, cada declaración. No hay dinero perdido, no hay activos ocultos. Solo un joven que trabajó duro y triunfó sin ayuda. Hizo una pausa.
Mientras tanto, tenemos pruebas de que los demandantes y su hijo han tergiversado de manera sistemática su situación financiera ante múltiples partes, incluidos su banco hipotecario y este tribunal. La jueza alzó una ceja. Miles sonrió. Por ello presentamos reconvención por difamación, acusación maliciosa y daño moral. Nunca olvidaré lo que pasó después. La jueza se recostó, se quitó las gafas y miró directamente a mis padres. He presidido muchos casos de familia, dijo serena pero fría. Pero este es uno de los intentos más cínicos que he visto de utilizar el sistema judicial contra un pariente para beneficio personal. En base a las pruebas, desestimo todas las reclamaciones contra Carl, con carácter de cosa juzgada. ¡Boom! Fin. Pero no había terminado. En cuanto a la reconvención, continuó, Carl está en su derecho de buscar daños y perjuicios. Y francamente creo que tiene base. La cara de su abogado palideció. Aaron se quedó clavado como un ciervo ante los faros. Mi madre parpadeó muy rápido, jugueteando con el anillo. La cara de mi padre se tiñó de rojo entre la rabia y la humillación. Pero ninguno dijo una palabra. Ni una. Salimos al pasillo en silencio. Miles se volvió hacia mí. Van a querer pactar. Créeme, no pueden permitirse no hacerlo. Y así fue. 2 semanas después, su abogado llamó con una oferta. Cubrirían todos mis gastos legales, emitirían una disculpa por escrito redactada por nosotros y renunciarían a cualquier acción futura si retiraba la reconvención. No acepté. Aún no. Porque quería una cosa más. La verdad. Hice pública la disculpa, no escondida en una carta privada ni disfrazada de jerga legal. La publiqué como declaración formal en la web de mi empresa, la compartí en una carta abierta en LinkedIn e incluso apareció en el mismo podcast pequeño que había encendido la primera ola de apoyo. La verdad tenía que ser visible. No por venganza, sino para dejar constancia. El día que salió la declaración, recibí más de 200 correos, desconocidos, amigos, antiguos compañeros de clase, incluso algún profesor, todos diciendo lo mismo, gracias por decir la verdad. En cuanto a Aaron, desapareció de las redes. Corrió el rumor de que se había ido, quizá a vivir con un primo en otra comunidad. Su nombre se convirtió en un susurro en nuestro pueblo, ya no se pronunciaba con admiración, sino con vergüenza. Y mis padres perdieron la mayor parte de su círculo. La gente con la que antes cotilleaban ahora cruzaba la calle para evitarlos. La señora Delany dijo que dejaron de ir a misa. No más barbacoas del vecindario. No más fingir. No solo perdieron el caso. Perdieron el relato porque yo lo reclamé. En los meses siguientes mi negocio duplicó su tamaño. Amplié con 2 líneas más, contraté un equipo pequeño y lancé un programa de mentoría para estudiantes con menos recursos que quieren emprender. Lo llamé Fondo del Constructor. Sé que a mi abuela le habría gustado. Algún día, quizá, los perdone. Pero todavía no. Porque el perdón se gana. Y ellos ni lo intentaron. Creyeron que podían llevarse lo que construí. No entendieron que yo soy lo que construyo.